predicación de esta semana se titula Los nombres de la bestia. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patrio que está fuera del templo déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Y daré a mis 2 testigos que profeticen por 1260 días, vestidos de cilicio. Estos testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros que están en pie delante de Dios de la tierra. Si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos. Y si alguno quiere hacerles daño, debe morir él de la misma manera. Estos tienen poder para cerrar el cielo a fin de que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre y para herir la tierra con toda la plaga, cuantas veces quieran. Cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y los de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio, y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Hasta aquí la palabra del Señor. Amén. Es la primera vez que en el Apocalipsis surge la bestia. Esta bestia que en el griego es la palabra terión, que significa animal peligroso, una fiera, un devorador. Lo podíamos comparar a un león, a un tigre, a una hiena o a algo mucho más fiero, algo sin nombre. Porque el Espíritu Santo no encontró ningún animal a donde comparar, con qué comparar a esta bestia, que no pudo ponerle un nombre. Si no hubiera dicho un leopardo, o hubiera dicho un león, o hubiera dicho un oso, como fue en los casos de los otros imperios y de otros reyes en el pasado, pero a este no se le encontró nombre, sino la bestia, explicando un poquito su carácter y su forma de ser. La pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué tan relevante es que nosotros sepamos de esta bestia? ¿Qué tan relevante es que nosotros sepamos su nombre, su carácter, cómo va a actuar, en qué condiciones va a salir, en qué momento de la historia se va a exponer a salir al mundo? Pensar que Él está en el abismo y sube del abismo. Entonces, ¿para qué nos interesa a nosotros realmente conocer estas cosas? Y nos interesa, hermanos, porque nosotros tenemos que saber en todo tiempo dónde estamos sentados. Si no, seríamos ignorantes. Si no, seríamos una iglesia sin guía, sin la guía del Espíritu Santo, sin la guía profética del Espíritu Santo. Pero nosotros tenemos que saber muy bien si esto lo vamos a vivir, si esto lo vamos a ver, si estamos cerca de esto que acontezca, o por lo contrario, todavía no puede acontecer porque las condiciones no son las adecuadas. Pero nosotros tenemos que estudiarlo, y estudiarlo profundamente, igual que estudiamos toda la palabra del Señor. Acordémonos que el apóstol Pablo siempre dijo que había venido a ustedes, le dijo a la iglesia, predicándoles toda la sabiduría del Señor. toda la sabiduría del Señor desde el principio hasta el fin, para que nosotros
lo sepamos todo. Por eso es importante estudiar también estos pasajes, que aunque sean un poco oscuros, aunque hemos leído un pasaje que esta bestia vence a estos dos profetas grandísimos, que dijimos que podían ser Moisés y Elías, ¿se acuerdan? Y con todos los milagros que ellos hicieron. Pero aquí hay una palabra tremenda que es cuando hayan terminado su testimonio. Hasta ese momento Dios no permite que se les toque ni un pelo de sus cabezas. Pero después son entregados a esta bestia y la bestia los vence. Hoy vamos a ver los nombres que salen en la Biblia sobre esta bestia. Yo encontré 12. Sé que no es casualidad. El número 12 de las 12 tribus de Israel, el número 12 de los 12 apóstoles del Señor, es el número 12 en la Biblia, representa el juzgado, representa los jueces, representa los que van a juzgar. Por eso son 12 tribus, 12 tronos donde van a juzgar a todas las naciones, donde van a juzgar a los ángeles, donde van a juzgarlo todo. Y el número 12 en la Biblia siempre se refiere a los jueces que van a juzgar. Y este maléfico personaje, que luego vamos a ver de qué está compuesto y qué es lo que es la bestia, vemos cómo surge en este mundo para juzgar. Recordemos que es el primer sello de cuando Cristo abre el librito, es el primer sello que juzga a este mundo, hasta que llegara hasta el séptimo sello. Ahora para que nosotros nos entendamos, estamos a los 3 años y medio de la tribulación, donde este malévolo ya ha tomado posesión de la ciudad santa, que todos sabemos que es Jerusalén, ya se ha sentado en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y ya empieza a hacer de las suyas. Y la primera cosa que hace es asesinar a estos 2 testigos. Es la primera cosa que hace, porque Dios se lo permite. Luego veremos en otras predicaciones que todo tiene un propósito para Dios. Como dijimos la semana pasada, pareciese que el mal a veces vence al bien, pero el mal siempre es vencido. Primero por el propio mal y después por el bien. Por eso el apóstol Pablo siempre nos aconseja vencer al mal con el bien. Hagamos bien a quien nos hace mal. Aquellas personas que no nos quieren bien, nosotros tratémoslas bien, con cariño y con amor. ¿Cuándo surge el primer nombre de esta criatura perversa que va a gobernar durante 3 años y medio al final de la tribulación, donde va a matar a casi todos los judíos, donde va a decapitar a todos los cristianos que tenga por delante y donde Dios le da autoridad para que lo haga y donde va a luchar contra Cristo, pero al final va a ser derrotado? La primera vez que surge su nombre es en Génesis 3:15, en la promesa que Dios dio al ser humano de que vendría un hombre que vencería al mal. Y el nombre que se le da es la simiente de la serpiente. Vamos a leerlo. Y pondré enemistad entre ti, ¿está hablando a quién? A la serpiente. Entre tú, la serpiente, y la mujer. Entre tu simiente y la suya. Ahí es la primera vez que sale la simiente de la serpiente. Es el primer nombre que se le da a este maléfico o a esta maléfica bestia. Dicho esto, podríamos preguntar, ¿este personaje no tendrá derecho a la gracia de Dios? Quizá este personaje, Dios, desde el momento en que surja, ya no lo tiene como
como una persona o como un ente que puede ser redimida? Y la respuesta claramente es que no. Él ya está condenado desde el principio. ¿Por qué? Porque es hijo de la simiente de Satanás, hijo de la simiente de la serpiente, y por lo tanto ya no puede ser redimido. ¿Se acuerdan lo que predicábamos el domingo? ¿Se acuerdan que predicábamos que nuestros corazones es la tierra y hay dos simientes en el mundo, la simiente del diablo y la simiente de Dios? Y depende de la simiente que cae en tu corazón, la que tú crees, serás un árbol de bien o serás un árbol de mal. Darás buen fruto o darás mal fruto, porque un árbol bueno no dará nunca malos frutos, ni un árbol malo dará buenos frutos. Por eso este personaje desde un principio ya está condenado. Y ya está condenado al lago de fuego. Y esto lo vamos a ver en todos los nombres, como al final va a ocurrir lo que es. Desde un principio Dios le está diciendo, tú te llamas la simiente de la serpiente. ¿Bien? La segunda, antes de pasar al segundo nombre, es importante que entendamos que aquí cuando dice la simiente, el Señor también está diciendo que eres de la misma especie. En un capítulo, 2 capítulos antes, Dios había creado el mundo y había dicho que la tierra produzca seres vivientes, cada uno de su género, cada uno de su especie. Así, por ejemplo, un elefante no puede tener tigres, ni un perro puede tener gatos, cada uno con su especie. Y este es de la misma especie que esa serpiente que engañó a Eva, que sabemos que es Satanás, de la misma naturaleza, y no tiene posibilidad de cambio o transformación, porque ya pertenece a esa especie. Un perro sigue siendo un perro, un león sigue siendo un león, pasan los años, pasan las generaciones, sigue siendo un león, no tiene posibilidad de cambio, porque es del mismo género, de la misma especie, dijo Dios. Y esta simiente va a ser de la misma especie que su padre, el diablo, su padre Satanás. Vamos a ver Génesis 49, versículo 17, cuál es el segundo nombre que le da la Biblia. Y el segundo nombre que le da la Biblia es serpiente, directamente. Si primero nos ha dicho que era de la simiente de la serpiente, ahora directamente ya se le llama serpiente. Aquí Jacob está bendiciendo a las 12 tribus de Israel y concretamente está bendiciendo a Dan, la tribu de Dan. Y a Dan le dice: Dan, serpiente junto al camino, víbora junto a la senda, que muerde los talones del caballo y hace caer hacia atrás al jinete. Dice que él va a ser el que va a juzgar a las 12 tribus, va a ser un juez de las tribus de Israel. Y sabemos que este juez, en respecto a juzgar a su manera, Dan juzgará a su pueblo como una de las tribus de Israel, de a su manera, esta bestia estará juzgando a Israel, porque casi los vencerá a todos, los matará a todos. A su manera estará juzgando, pero Dios lo utiliza para quitar el pecado del pueblo. Dios lo utiliza para separar el bien del mal, porque al final tienen que estar separados. ¿Qué le pasa? Le voy a decir, lo voy a contar de otra manera. Hoy en casa me estaba fijando que tenemos un bol con las frutas, y tenemos naranjas, y tenemos manzanas, y tenemos plátanos. Y resulta que una de las manzanas ya ha empezado a podrirse. Si nosotros no la quitamos del bol, ¿qué le pasará una semana a todo ese bol? Que todo se pudrirá, porque la contaminación va por todo lugar. Por eso nosotros, Dios nos llama santos, separados para Dios, separados del mal, porque si continuamos estando mezclados con el mal,
nos contaminaremos y contaminaremos a otros después y así sucesivamente. Por eso Dios corta el mal y lo arranca y lo echa fuera. Por eso esta bestia tendrá que cortar todo ese mal que está en Israel. Recordemos que Israel, aparte de ser el pueblo escogido por Dios, sin embargo, aquí se le ha nombrado Sodoma y se le ha nombrado Egipto, que son representaciones del mundo, de la corrupción humana. Recordemos que Egipto era donde ellos estaban secuestrados, no, estaban siendo esclavizados, perdón, esa era una palabra que no me salía, eran esclavos, y Dios los sacó de la esclavitud a la libertad, como al cristiano, lo saca de la esclavitud del pecado a la libertad en Cristo Jesús. Y Sodoma, 2 ciudades sometidas al pecado, desde el más mayor hasta el más pequeño. Y hoy en día Israel está así. Israel, Tel Aviv, es la capital de los homosexuales de todo el mundo. Israel es una raíz, es una podredumbre de codicia, de dinero, de a ver quién hace más dinero con los lugares santos, a ver todo. Están haciendo negocios por todas partes. Incluso están cambiando tierra por paz. Están cambiando tierra por paz, una tierra que es prometida para ellos. Dios al final los juzgará. Nosotros tenemos que estar a favor de Israel, porque dice la Biblia, oremos por Israel, oremos por su paz. No compartimos muchas veces lo que hacen, pero al fin y al cabo, carnalmente son nuestros hermanos. Espiritualmente, si no se convierten, no. Pero es el pueblo de Dios en la tierra. Y nosotros tenemos que estar a favor de ellos. La tercera cita que se le da a este personaje, ya tuvieron que pasar muchos años. Ya pasaron muchos años hasta que Isaías ya le puso nombre. Isaías 10 y versículo 12. Isaías no pudo ponerle, el Espíritu Santo no encontró otro nombre que ponerle a esta bestia que el asirio, el sirio. ¿Por qué? Porque lo comparó con un rey malvado, un rey perverso, un rey que entró en Israel y destruyó todo Israel. Cuidado que en aquel tiempo estaba dividido Israel entre el reino de Israel y el reino de Judá. Pero el reino de Israel estaba compuesto por 10 tribus. Y este rey malvado, el asirio, el sirio, los conquistó y se los llevó cautivos. Y nunca más dejó que volvieran a su tierra. Un rey de cautividad. Y es lo que está Dios expresando del carácter de esta bestia. Vamos a leerlo. Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, esto será en su segunda venida, cuando el Señor termina su obra, porque ya hace su segunda venida, limpia la tierra y castiga a los que tiene que castigar. Entonces castigará el fruto de la soberbia, el del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Aquí es la primera vez que se le llama el asirio. Más adelante también se le llama igual. No lo he puesto porque repite el nombre Isaías, pero nos da un poco el carácter de esta bestia. Es una bestia rapaz que se tirará sobre el pueblo de Israel y no dejará vivo ni uno. Si los puede llevar todos en cautiverio a su territorio, se los llevará, los matará, los masacrará. Vemos que cada nombre corresponde a una parte de su carácter. En Ezequiel, un poquito después de Isaías, unos cuantos años después, Ezequiel 31:3, unos 150 años después, Ezequiel escribe y le compara con un cedro del Líbano. Entre los gobernantes de la tierra, él sube por encima de ellos. Él se cree superior a todos los de ellos.
Esta bestia se creerá único en todo este mundo, creyendo que su poder es muy grande. Vamos a ver lo que dice este versículo. He aquí, era el asirio, ¿ha visto? Dijimos que el asirio era el nombre que le dio Isaías. Y Ezequiel dice aquí, era el asirio cedro en el Líbano, de hermosas ramas y de frondoso ramaje y de grande altura, y su copa estaba entre densas ramas. Él estaba por encima de todas las ramas de todos los árboles. Él sobrepasaba por eso. Eso, el capítulo 31 de Ezequiel nos habla claramente de Satanás y del anticristo, o de la bestia, mejor dicho. Y nos habla mucho del carácter y de lo que le pasó a Satanás y cómo cayó. Él que estaba paseándose delante del trono de Dios y cómo la soberbia lo hizo caer. Y este es el nombre que Ezequiel, o que el Espíritu Santo encontró para darle en Ezequiel. Pero quien más nombres le dio en toda la Biblia, ¿saben quién fue? Daniel. Daniel es un libro que va muy, muy acompañado con Apocalipsis y sobre todo los últimos capítulos. Y juntamente a partir de ahora empezaremos a hablar un poquito más de Daniel, porque hay muchas lecturas que van unidas. Ya empezamos en el capítulo 10, cuando comparamos a aquel ángel que estaba en medio del mar y que juró por Dios y alzó, y que también esto se vio en Apocalipsis capítulo 10 y Daniel capítulo 12. El primer nombre que le pone Daniel es en Daniel capítulo 7 y versículo 8. Dice que vio una bestia, también le llama bestia a él, también vio una bestia que tenía 10 cuernos. Y Daniel se fija en los 10 cuernos de la bestia. Dice, mientras yo contemplaba los cuernos, que te eran 10, he aquí otro cuerno pequeño. Es el nombre que se le está dando, el cuerno pequeño. ¿Qué significa un cuerno en la Biblia? Cuando encontramos, por ejemplo, los altares con cuernos, ¿qué significa? Cuando la Biblia nos habla de un toro con sus cuernos, que es lo que nos está hablando la Biblia, un toro de Basán, o cuando la Biblia nos habla de un macho cabrío con sus cuernos, ¿de qué nos está hablando la Biblia cuando habla de cuernos? La Biblia nos habla de poder. El poder de los animales que tienen cuernos está en el cuerno, en los cuernos donde ellos luchan, en los cuernos donde ellos atacan, con los cuernos donde ellos hacen el daño. Lo han visto muchas veces en muchos documentales, cómo se pelean por las hembras, por ejemplo los ciervos, con aquellos cuernos tan grandes. ¿Cómo lo hacen? ¿Se saludan con la patita o se pegan con los cuernos bien fuerte a ver quién vence? Y se lleva la hembra o queda como el macho alfa, porque el poder está en los cuernos. Y dice que he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como un hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Pasamos que era una serpiente, pasamos que se lo compara con un rey malvado, que se le compara con un cedro del Líbano, pero ahora es la primera vez que se le dice que es un hombre. Ojos como hombre, boca como hombre para hablar. Que sea un cuerno pequeño tiene varios significados. El primer significado es que en la jerarquía, digamos, diabólica, vamos a decirlo así, donde el capitán general es Satanás, el diablo, que Dios lo reprenda, que es el cuerno grande, y después viene el cuerno pequeño, que es su sucesor, o el hijo de
como he dicho, de su simiente, el que lo seguirá. Y sabemos ahora que es un hombre que tendrá ojos y que hablará grandes cosas en contra de Dios. Esto lo vamos a ver tranquilamente. Vamos a hacer un estudio muy profundo de este personaje, porque vamos a aprender muchas cosas que también a nosotros nos van a ayudar a aprender también del Señor, porque es la antítesis concretamente de lo que es el Señor. Es todo lo contrario. Si el Señor es amor, es todo odio. Si el Señor es todo bondad, es todo maldad. Si el Señor es todo sinceridad, es todo falsedad. Porque su propósito es engañar al mundo. Y tenemos que conocer las artimañas del diablo, si no, nos podrá engañar como a tontos, porque no conoceremos cómo nos vienen. ¿Cómo vienen los que engañan a los niños? ¿Con un garrote o con un caramelo? Vienen con un caramelo porque el niño se ha atraído por el caramelo. Y si al niño no se le explica bien, no cojas caramelos de los desconocidos. Ten cuidado, los que se acercan dándote cosas, personas mayores. El niño está a expensas de lo que le venga por delante. Así somos los cristianos. Si el Espíritu Santo no nos avisa, si el Espíritu Santo no nos enseña dónde viene el engaño, no sabremos nunca de dónde viene el engaño. Y como aquel caramelo, comeremos el caramelo. Lo que pasa es que los caramelos del diablo llevan un anzuelo. Y cuando lo has comido, te ha pescado, te ha cogido, te ha atrapado. Así que este cuerno pequeño, hermanos, es un sucesor de Satanás. Y por otra parte, está hablando de que cuando se forme esta confederación de 10 naciones, que todos ya hemos hablado de esto largamente, de ellos surgirá uno, que será esta bestia. Surgirá uno de entre ellos. Por eso será pequeño al principio y luego será el más grande y luego será el que derrumbe. Para eso, hermanos, tenemos que ver ¿qué aprendemos de este versículo? ¿Qué aprendemos del carácter de esta maléfica bestia? Que es un traidor, que para subir al poder matará a 3. Es un traidor. Entre sus amigos, él es un traidor. Acordémonos de la frase, el mal, su peor enemigo, es el propio mal. En vez de él cumplir y cubrir con los amigos que tiene, o con los asociados, o con los que ha hecho alianza, él destruye a 3 para él subir al poder. Así vemos su carácter. Y esto lo podemos ver también en los gobiernos políticos del mundo, donde en las elecciones, por ejemplo, en los países democráticos, todo vale. Si hablas mal del contrincante, mejor. Y si has encontrado trapos sucios, mejor. Y si lo destruyes, todavía mejor. ¿No lo hemos visto eso? ¿O todo se habla con cariño? No, porque mi opresor, que es buena persona. No. A la yugular. A ver si lo destrozamos, a ver si lo matamos, para que los votos me vengan a mí. De alguna manera, es el gobierno que el mundo tiene, que hereda del diablo. Hay una parte en la Biblia donde dice que Dios pone reyes y quita reyes, justamente es en Daniel. Dios pone reyes y quita reyes. Pero tenemos que entender esto al contexto bíblico, donde Dios da, como si dijéramos, con su voluntad permitiva, que entren unos reyes y que entren otros. Porque si fuera su voluntad perfecta, él nunca quiso reyes sobre su pueblo. Él nunca lo quiso. El gobierno era de él. Él era el que mandaba. Él tenía jueces, él tenía profetas para guiar al pueblo. Él no necesitaba reyes. Fue el pueblo que pidió reyes. Lo que pasa es que Dios permite que entren los reyes. Entran buenos y entran malos. Pero el que realmente los elige se llama Satanás, que es el príncipe de este mundo, que se le llama así en la Biblia, el Dios de este mundo, el príncipe de este mundo.
¿Y cómo lo sabemos? Porque cuando tentó a Jesús, él le dijo, yo te voy a dar un camino más corto para que tu reino sea más fácil, para que no tengas que hacer muchas cosas. Tú adórame y yo te adoraré todos los reinos de esta tierra, porque a mí me los han dado y yo a quien quiero los doy. Él es el que elige los reyes. Dios lo permite porque en todo hay un propósito y hasta Satanás es un instrumento de Dios sin él saberlo. Pero Él es el que elige los reyes. Él es el que elige los gobernantes. Y estos gobernantes, por eso tienen ese carácter maléfico, que por ahora hacer la comparación hemos visto que se parecen un poquito a este pueblo pequeño. También son traidores. También solo quieren gobernar sobre todas las autoridades, como dijo Jesús. Los gobernantes lo que hacen es coger autoridad sobre el pueblo. Dice, no así vosotros, le dice a los apóstoles, sino el que quiera ser primero, que se ponga a servir la mesa. Ese es el que sea el primero. Pero este asirio no, este asirio es soberbio. Esta simiente, esta serpiente, este cedro del Líbano, este cuerno pequeño, es soberbio y traidor, y para llegar a sus objetivos hará lo que sea necesario. Daniel 8:23 ya le pone un nombre más específico y le llama un rey altivo. Aquí nos está hablando de los 4 reinados de los generales de Alejandro Magno. Eso está en Daniel capítulo 8, cuando los griegos vencieron al imperio persa, al imperio medo-persa. Y Alejandro Magno murió y su imperio fue dividido por 4 generales. Y por eso dice, al fin del reinado de estos, que ya murieron y ya llegaron al fin del reinado, llegará un día, dice, cuando los transgresores lleguen al colmo, cuando la maldad del ser humano llegue a lo máximo, donde ya Dios ya no puede soportarlo más, como pasó con Sodoma y Gomorra. Cuando vemos la historia de Sodoma y Gomorra, tenemos que entender que cuando aquellos ángeles fueron a destruirlos, fue todo el pueblo para querer violarlos, para sodomizarlos. Es la palabra que se utiliza hoy en día, sodomizar a una persona. Estos sodomitas fueron a sodomizar, fueron a abusar sexualmente de estos ángeles. Pero el Espíritu Santo dio un detalle crucial. Dice que fueron desde el más mayor hasta el más joven. Todos estaban corrompidos. Si Dios hubiera limpiado a los padres, los hijos hubieran crecido igual. Si Dios hubiera matado solo a los mayores, los pequeños ya crecían con la misma infección, con el pecado. Por eso era una sociedad ya destinada a la muerte, porque ya estaban a punto de autodestruirse. Y esto es lo que pasará con el mundo, cuando llegará este mundo al colmo, cuando Dios no encontrará por ningún lado cómo cogerlo, de dónde asir, de dónde poder decir, aquí habrá para escapar, como le pasó a Sodoma y a Gomorra otra vez, cuando Abraham intercedió. Es que si hubieran 50 justos, es que si hubieran 10, ni 10 hubieron, ni siquiera 10. Y esto es llegar al colmo, y esto es lo que pasará. Llegará un momento que esta sociedad llegará al colmo de la maldad, donde lo malo, cansados de decir que es lo bueno, donde el pecado, cansado de decir que es lo que se tiene que hacer, y donde a lo bueno se le dirá que es malo. ¿Dónde vas tú con los cristianos? Estos solo piensan en no hacer esto, en no hacer otro. Te van a prohibir que hagas esto y que hagas lo otro. No se dan cuenta que es la libertad que tenemos de elección. Porque el esclavo del pecado, ¿qué tiene que hacer? Pecar. No tiene elección. Pero el libre
es el que tiene elección de pecar o no pecar. Esa es la libertad que nosotros tenemos en este mundo. Y a este se le llama un rey altivo. Cuando han llegado estos transgresores al colmo, cuando la maldad del mundo ha llegado al punto máximo, entonces se levantará un rey activo. Apocalipsis, capítulo 6 y versículo 2. Y salió y salió a galopar un caballo blanco, ya lo hemos estudiado, ustedes ya lo saben, un caballo con un jinete que lleva un arco y no lleva flechas, que sale venciendo y para vencer. Un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, una persona sumamente inteligente, una persona con mucha sabiduría, una persona que dará respuestas a grandes problemas humanos. Este es la bestia que sube del abismo y que vence a estos dos testigos. Este rey malvado que Daniel le puso el nombre del rey altivo. Pero no se queda ahí Daniel, aún va más allá, y en Daniel 9:26 le va a llamar el príncipe. Le va a llamar príncipe. Y va a decir, después de las 72 semanas, aquí está hablando está hablando sobre la profecía de las 70 semanas, que es el tiempo que le queda a Israel. Lo que pasa que una semana está suspendida en el tiempo, pero son las 70 semanas que le quedan a Israel. Y dice que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, como pasó con Cristo. Es la primera vez en la Biblia que se dice estas cosas. El único lugar en el Antiguo Testamento donde se profetizó cuándo iba a morir Jesucristo, cuándo iba a morir el Mesías. Y cuando Él vino, ni los estudiosos de la Biblia se habían dado cuenta, estaban ciegos, leían y no entendían. ¿Por qué? Porque no leían acompañados del Espíritu Santo. Hubieron dos personas en el templo, dos únicas personas. Uno, un anciano llamado Zacarías y una viuda llamada Ana. Dos que esperaban al Mesías, que sabían que iban a ver al Mesías y que iban a estar con él. Los demás, ciegos completamente, ciegos guiando a ciegos. Así estaban en aquella época. Así está el mundo hoy en día. Cristo viene, ni hacen ni caso, ni les interesa, ni quieren saberlo. Y los que leen la Biblia, muchos no le hacen, no le atienden a lo que tienen que atender. ¿Por qué? Porque lo leen naturalmente, sin el poder del Espíritu Santo. Y se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. No le quitará la vida él mismo, sino que un pueblo, de un príncipe que ha de venir. Aquí ya le he puesto el nombre, el príncipe que ha de venir. Ese pueblo sabemos que es Roma, porque quien estaba gobernando en la época de Cristo eran los romanos, era el imperio romano. Sabemos que del imperio romano saldrá un príncipe, ya se le llama un príncipe, un adelantado. Esto puede tener dos significados, tanto físico como espiritual, sabiendo que es un principado demoníaco, un cuerno pequeño, uno de los principales, si no el principal, de todos los que están con el diablo. Igual que Dios tiene su jerarquía, empezando por Dios, serafines, querubines, arcángeles, ángeles, etcétera, pues el diablo también tiene su jerarquía y es uno de los príncipes, de los principales, de los que está delante, que es enviado a este mundo para gobernar el mundo. Y este príncipe dice que de ese pueblo donde él salió, ese pueblo iba a destruir Jerusalén, que es lo que pasó en el año 70. Pero aquí ya se le llama un nombre, el príncipe. Más adelante Daniel le vuelve a dar otro nombre. Y por último, Daniel 11:15, y ya le llama rey.
pero ya no le llama rey como un rey altivo, como una persona que va a ser muy soberbia, sino que ya le pone un lugar y le llama el rey del norte, concretamente. Dice este versículo que vendrá pues el rey del norte y levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. ¿Cuál es la ciudad fuerte? Jerusalén. Sabemos que está hablando de Jerusalén. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. Aquí nos está hablando de la guerra casi final que va a haber en Jerusalén, donde este maléfico rey, que viene del norte, sabemos que viene de Siria, se le llama el asirio, Asiria está al norte, y él vendrá y se implantará en Jerusalén, y tomará la ciudad, y tomará el país, y lo destruirá, y hará lo que quiera con él, ¿eh? Y los aliados, como pueden ser Estados Unidos, como pueden ser tantos aliados que están surgiendo ahora, y que de esta batalla, de esta guerra de Siria, de esta guerra de Irán, van a salir muchos aliados con Israel. El anticristo, el cuerno pequeño, esta bestia se va a encargar de que estas alianzas que tiene Israel con sus aliados no tengan fuerza. Estos países se van a quedar débiles cuando él empiece a gobernar. Se van a quedar muy débiles porque la economía va a hacer un cambio, porque ahora, número uno, Estados Unidos, en aquella época, Estados Unidos ya no va a tener esa fuerza que tenga. No es que no vaya a existir, sino que dice que las fuerzas del sur, o sea, todos sus aliados, no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, ni sus mejores ejércitos podrán soportar, porque no tendrán fuerzas, porque ya están débiles. Y cuando un ejército está débil, ¿qué le pasa? Pues que viene el mayor y se lo come. ¿Ustedes se acuerdan hace años? Ahora me viene a la memoria de una batalla que se le llamó la tormenta del desierto en Irak. ¿Ustedes se acuerdan con Bush? Que aquel malvado, no me acuerdo de su nombre, Hussein, aquel malvado Hussein dijo que vengan, que cuando vengan, aquí lo estamos esperando, esto va a ser la batalla del desierto, nos los vamos a comer. Y resulta que cuando llegaron los aliados, Inglaterra, cuando llegó Estados Unidos, todos los que fueron para allá, los soldados que estaban sin fuerzas se entregaban amistosamente, se rendían delante de los... No consiguieron ni siquiera entraron en batalla, y aquella batalla duró un día. En un día fue tomada todo Irak en aquella época. ¿Por qué? Porque las fuerzas no tenían, las tropas no tenían fuerzas, estaban débiles. Así les pasará a los aliados de Israel. Él llamará socorro y nadie le ayudará. ¿Por qué? Porque este rey del norte se levantará con poder. Se levantará para cogerlo. Saddam Hussein. Sí. Así que se le llama el rey del norte. ¿Cuántos nombres, cuánto aprendemos de su carácter, verdad? Este rey del norte que tendrá poder, que será un buen gobernante, que llevará filas a ejércitos. Vemos todo cómo se arma, cómo se está armando el rompecabezas de esta bestia, hasta llegar hasta donde llegaremos. Pero hay otro nombre que me llamó mucho la atención, que está en Zacarías. Y Zacarías lo llama extranjero, porque es un extranjero en la Tierra Santa, porque es un extranjero en un lugar donde no le toca estar. Vamos a ver lo que dice Zacarías, no te quiero el versículo, capítulo 9 y versículo 6. Aquí concretamente está hablando de Gaza, de la destrucción de Gaza y de la destrucción de los filisteos. Y dice, habitará en Asdod. Asdod es una ciudad de Gaza al ladito del mar Mediterráneo. Habitará en Asdod un extranjero
y pondré fin a la soberbia de los filisteos. Porque éste empezará haciendo la paz entre Gaza e Israel, entre todos los países musulmanes e Israel. Este extranjero es el que pondrá fin a la soberbia de los filisteos. Dios lo utilizará para hacer esto. Y aquí se le llama un extranjero. ¿Qué nos dice este nombre? Cuando tú y todos somos extranjeros en alguna manera. Yo nací en Francia y estoy de extranjero en España, aunque sea de sangre español, y ustedes cada uno viene de un país, pero entre nosotros no nos llamamos extranjeros, ¿verdad? Nos llamamos hermanos, nos llamamos por el nombre. ¿Por qué? Porque al nombrar una persona por su nombre, toma cariño, toma aceptación, toma compromiso, toma de que somos de la misma familia. Pero imaginemos que entra uno que es diferente a nosotros y le llamamos el extranjero. ¿Qué estamos dando a entender? Que no nos pertenece, que no pertenece a nuestro grupo, que no pertenece a nuestra etnia, que no pertenece a nuestra manera de pensar, ni a nuestra manera de vivir, ni a nuestra manera de actuar. Es un extranjero en medio de nosotros. Esto es lo que está diciendo la Biblia. Será una persona que no tendrá nada que ver con el pueblo de Israel, ni con las leyes de Dios, ni con todas las cosas de Dios. Será un extranjero en medio de un mundo que, aunque esté lleno de pecado, no, este mundo no le pertenece a este extranjero. Este viene de fuera, viene de otro lugar. Como hemos visto en Apocalipsis, que la palabra de Dios dice, y la bestia que sube del abismo, desde otro lugar, desde otra dimensión, es un extranjero en este mundo que no le pertenece. Así él estará como extranjero. Es otro de los nombres que le pone la Biblia. Y por último, en el Nuevo Testamento, la Biblia le pone 4 nombres. 3 más 1. Vamos a ver el primero. Vamos a leer en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 y versículo 3. Aquí vamos a encontrar 2 nombres seguidos, pero cada nombre nos va a enseñar algo de este ser, de este ente. El primero se le dice el hombre de pecado. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, está hablando de la tribulación el Señor, está hablando de los 7 años de la tribulación. No vendrán estos 7 años sin que antes venga la apostasía de la iglesia, que ya ha empezado, y se manifieste el hombre de pecado. Este es el nombre que el apóstol Pablo, dirigido o inspirado por el Espíritu Santo, le puso a esta bestia. ¿Qué nos significa esto? Nos dice que es un hombre. Lo que Daniel empezó a dar como una imagen, y le llamó rey, y le llamó cuerno pequeño con ojos y con boca de hombre, donde ya se empezaba a ver que había un hombre ahí. Ahora en el Nuevo Testamento, ya con la revelación cumplida de Dios, completa, ya le da y le dice que es un hombre. Un hombre de pecado. ¿Por qué? Porque es un hombre nacido en pleno pecado. En contra de Cristo, que Cristo fue nacido ¿en qué? En santidad. El Espíritu Santo, y como María no se encontró mujer. No se encontró mujer en el mundo como María, santa como ella. Entonces, Jesús nació en santidad. Este nacerá en pecado, en un pecado terrible, de tal manera que no tendrá redención. Quizás se le podría decir que es el único ser humano donde la sangre de Cristo no tiene poder sobre él. ¿Por qué? Porque él ya desde sus genes ha negado la aceptación de Cristo. Porque luego vamos a ver el último nombre que se le da y veremos por qué no tiene redención. Porque su mismo carácter, sus mismos genes, su misma forma de ser va en contra de esta redención. Es como
si encontráramos a alguien del mundo y le predicáramos el Evangelio y dijera, a mí no me interesa, esa persona ya tiene la condenación. Ya la sangre de Cristo no tiene poder sobre él porque él ha decidido todo lo contrario. Acordémonos de lo que siempre decimos, el Evangelio es jurídico. Salvación para los que creen, pero perdición para los que no creen, porque ya están perdidos, porque ya la sangre de Cristo no puede actuar en ellos sin que ellos crean que esto es para ellos. Y desde el nacimiento, la sangre de Cristo no podrá actuar sobre él. Es un hombre de pecado, no decantado al pecado. No, es que todo lo de él es el pecado. Igual que Cristo es un hombre de santidad, donde no estaba decantado al pecado, donde Jesús nunca pudo pecar, porque no tenía esta posibilidad en él. Él hacía lo correcto, lo perfecto, lo que Dios le agradaba en todo. Pero este hombre no, este hombre hará lo opuesto. Todo lo que hará será de pecado. Veremos cuando estudiaremos su carácter, cómo es un engañador, es un estafador, es un mentiroso. Tiene tantas cosas malas que no encontraremos ningún fruto del Espíritu, ni por asomo. Encontraremos los frutos del mal en él. Así que se le llama el hombre de pecado. Pero el segundo nombre que le da el apóstol Pablo es el hijo de perdición. Quizá hay un versículo que no lo he buscado, pero aquel inicuo, pero inicuo significa malvado. Cuando venga el Señor, dice que matará al anticristo con el poder de su boca. Y dice el versículo, capítulo 19 y versículo 20, porque entenderemos un poquito porque se le llama el hijo de perdición. También tiene dos posibilidades, pero vamos a ver esta primera, el Apocalipsis 19, 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Hijo de perdición, porque desde que nace está condenado a la perdición. Es el primero en ser lanzado vivo al lago de fuego. Es el que inaugura las cárceles eternas. Pero pastor, ¿el infierno no es una cárcel eterna? No. El infierno es una cárcel temporal hasta que llegue el gran juicio del trono blanco, donde serán juzgados todos los hechos de todos los hombres. Y entonces aquellos que no hayan sido redimidos por Cristo, aquellos que no estén su nombre escritos en el libro de la vida, serán lanzados a este lago de fuego, que ya hay alguien dentro, que es el hijo de perdición. ¿Ustedes se acuerdan cómo Isaías, con qué cariño hablaba del nacimiento de Cristo? ¿Con qué cariño les decía al pueblo, hijo nos es dado? ¿Con qué cariño? Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno,
príncipe de paz. Este es nuestro Jesús. Pero el Espíritu Santo no encontró otro nombre que hijo de perdición. Todo lo opuesto a nuestro Señor Jesucristo. Todo lo contrario a nuestro Señor Jesucristo. Un hijo de maldición, un hijo de perdición, un hijo que todo aquel que le sigue va a tener el mismo fin que tiene él. Todo aquel que le va a seguir y que le va a adorar va a tener el mismo fin, que es ni más ni menos que el lago de fuego, que son las cárceles eternas. Esas sí que son eternas, por toda la eternidad. Y ese es el nombre que le encontró el apóstol Juan, el apóstol Pablo. Pero el apóstol Juan le encontró otro nombre, que es el 12. Y aquí ya el Espíritu Santo cierra completamente, yo creo que la revelación de este ser. Y ya con este nombre nos dice qué tipo de persona es, qué tipo de persona va a gobernar y qué personaje se presentará a este mundo. Vamos a leer en 2 de Juan, capítulo 1 y versículo 7. Además, este versículo nos va a dar una característica de este nombre. Porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Este es el nombre quizás más famoso que todos conocemos de él. ¿Por qué? Porque es en contra de Cristo. El anticristo es el que se opone a Cristo, es el que pelea contra Cristo y es el que engaña en cuanto a Cristo. Por eso en la otra epístola, en la primera y capítulo 4, está explicándonos lo que significa anticristo. Todo un capítulo entero para explicarnos el significado de esa palabra. Y el Espíritu Santo dice que ya hay muchos anticristos en este mundo. Ya hay muchas personas que se oponen a Cristo. Ya hay muchas personas que están en contra de Cristo. Ya está lleno de personas que no quieren saber de Cristo y que engañan en cuanto a la doctrina de Cristo. Ustedes me perdonarán, ¿cuántos se llaman cristianos evangélicos y no creen en un Cristo que vino en carne? Sino que creen, por ejemplo, en la transformación de Dios, en el Hijo o en el Padre, o como otros consideran que este Cristo era un Dios menor, o incluso que era un arcángel, dicen algunos, y muchos se llaman cristianos. No conocen a Cristo, no saben quién es Cristo. Dice en este versículo, cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese tiene al Padre y tiene al Hijo. Porque la doctrina salva. Porque la doctrina salva. Y si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque nos puede contaminar, nos cargan de dudas. Cuando unos que van de dos en dos por las casas, y no voy a decir nombres porque no tengo que decir nombres, ni tengo que criticar a nadie, ni estoy para criticar, pero sí para defender a mis ovejas, a las que el Señor ha puesto en mi camino. Y cuando estos van por las casas, lo mejor es no recibirlos. ¿Por qué? Porque crean dudas, ponen semillas de dudas, utilizan la Biblia para su conveniencia. Y si no estamos muy diestros, y si no sabemos muy bien la doctrina, podemos caer en engaños, hermanos.
hay que tener nuestro cerebro limpio. Cosas que no nos convienen, no hace falta saberlas. No hace falta, no hace falta, porque nos contaminan. Nos contaminan. Por eso, anticristos, todos los que no predican que Cristo vino en carne. Eso tiene una connotación grandísima, hijo de una mujer, con todas las cualidades de un hombre, alma, espíritu y cuerpo. El que sufrió en la cruz fue un hombre, el que resucitó fue un hombre, el que está gobernando a la diestra del Padre es un hombre. Todas esas connotaciones lleva Cristo vino en carne. Connotaciones que de todos estos que he nombrado, ninguno cree en que es verdad. Porque el que está gobernando no es un hombre, es Dios. Pero el que está gobernando a la diestra es un hombre, que es Jesucristo. La segunda persona de la Trinidad, que cuando entró, cuando en el vientre de María, Él adquirió naturaleza humana. Y es el único ser que tiene dos naturalezas, la divina y la humana. Por eso nos redimió en la cruz, porque un ángel no podía, porque Adán no era un ángel el que pecó. Usted no es un ángel, ¿verdad que no? Entonces un ángel no le podía redimir. Usted no es un Dios, ¿verdad? Entonces un Dios no le podía redimir en la cruz, tenía que ser un hombre. Pero un hombre sin pecado, un hombre justo, un hombre perfecto, que ese era Jesús. Todo lo contrario que que hemos estado hablando, y que el último nombre que le da el Espíritu Santo es la bestia. Es el número 13. Es el último nombre, que es el versículo que hemos leído en Apocalipsis 11, 1, 10. Dice, acabamos de leer este versículo que pone en la pantalla, porque el que le dice bienvenido a estas personas que vienen con otras doctrinas, participa en sus malas obras. Por eso hay que tener cuidado. Cuando te quieren hablar, cuando te quieren explicar, hay cosas que no se comparten. No recuerdo si fue Jeremías, supongo que fue Jeremías, mi mujer me lo recordará enseguida, cuando el Señor dijo que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Jeremías. Que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y lo que pasa muchas veces es que nos crean la duda, nos ponen, ¿será esto verdad? ¿No será verdad? Y empieza a crecer la duda, y empieza a crecer, y empiezas a darle lugar al diablo. Bueno, como he dicho, el último nombre, que es el número 13, es el que acabamos de leer, Apocalipsis 11, 1, 7, donde dice que la bestia que sube del abismo. Pregunto, ¿un hombre puede subir del abismo? ¿Es básico esto? ¿Es básico esto? Es básico. Un hombre no puede subir del abismo. Gracias, cariño. Por tanto, así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértase ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos. Amén. Esto es un mensaje para todos nosotros. Todos tenemos contacto con personas que no son cristianas. Ellos se tienen que convertir a nosotros, no nosotros a ellos. Por último, este versículo que estábamos leyendo de Apocalipsis capítulo 11 y versículo 7, la bestia que sube del abismo. He hecho una pregunta de parvulario de cristiano. ¿Un hombre puede subir del infierno, del abismo? ¿Un hombre puede salir del abismo? No. Un hombre no sube del abismo. Del abismo sube un príncipe que tiene un nombre, que eso lo vamos a estudiar y que ya lo dimos en el pasado, que es Avalón, que es el destructor, Apolión, que es el que lleva a todos los demonios, los tiene, y todos los demonios le tienen miedo.
y los tiene encarcelados en un lugar, el abismo. ¿Se acuerdan de esa predicación de Apocalipsis? También la dimos, esta predicación. Entonces, cuando el Espíritu Santo dice la bestia que sube del abismo, ¿qué querrá decir? Mirar. ¿Y qué? No es el diablo. Hemos dicho que no, este no es el diablo. Este es el hijo de la serpiente. Se le llama serpiente, no es el diablo. ¿Qué querrá decir? Pues mire, tenemos que entender que la bestia está formada por 3 entes diferentes. Esta bestia, este anticristo, está formado por 3 entes. El nombre bestia está formado por 3 entes diferentes. Y depende el contexto, y depende el versículo, y depende de donde esté puesto, se puede referir a uno de estos entes, se puede referir a 2 o se puede referir a 3. Concretamente en este se refiere a 1. Ahora yo se lo voy a explicar y lo van a entender muy fáciles. El primer ente es un ente espiritual, un príncipe espiritual que vive en el abismo, que se llama Avalón y se llama Apolión. A este se le denomina la bestia, a este ente en particular, y que ha estado en el pasado en algún otro líder mundial. Este ente ya ha poseído a otros gobernantes y poseerá también al anticristo. ¿Cómo lo sabemos eso? Porque cuando llegaremos a Apocalipsis 17, claramente la Biblia, el Espíritu Santo nos dice quién es esta bestia. Esta bestia es la que fue en el pasado, no es en el presente donde escribió Juan, y será en el futuro. Cuando estudiemos la semana que viene la parte espiritual del anticristo, esta ente espiritual, veremos que Nimrod fue el primero donde esta bestia estuvo gobernando. Y vamos a aprender mucho de Nimrod. Para los que no sepan quién es Nimrod, fue el líder de la Torre de Babel, el líder de Babilonia. Eso, si se lo quieren leer, está en Génesis 10 y Génesis 11. Ahí está la historia de Nimrod. Y eso lo daremos la semana que viene, cuando hablaremos de esta bestia espiritual. El segundo ente que la Biblia habla de la bestia es un sistema político dictatorial en contra de Dios, donde a la bestia se le nombra como un poder político, como las 10 Naciones Unidas son la bestia. Esto lo vemos claramente en Daniel capítulo 2, cuando se habla de la estatua de Nabucodonosor, que ustedes ya se la conocen, ya se la hemos predicado. Acuérdense de la cabeza de oro, el pecho de plata, los lomos de bronce, las piernas de hierro y los pies. Ese último gobierno de barro y de hierro, todo mezclado. Y a ese gobierno se le llama la bestia. O sea que también es un gobierno. Depende del versículo. Ya cuando nos vaya surgiendo los nombres, iremos diciendo, esto se refiere a esto y a esto. Se refiere a esto y a lo otro. O a veces se refiere a los 3. Cuando se habla de la bestia, a veces hay un versículo que te nombra a los 3. Y te dice el poder espiritual, el poder del gobierno y, por último, este hombre nacido de pecado, que sabemos que es un hombre. Y donde este espíritu que sube del abismo lo poseerá, lo tendrá dentro. Un espíritu inmundo que es él mismo. Sí, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Este es el hombre, pero el hombre ya poseído por este espíritu inmundo, por este hombre de pecado, este hombre que no tendrá arrepentimiento. Hermanos, sé que hemos hablado mucho de las fuerzas del mal, pero tenemos que conocer a nuestro enemigo.
Tenemos que conocer estas cosas. Tenemos que apercibirnos de qué tiempo estamos viviendo y de lo que se nos avecina y de cómo nosotros estamos con Cristo. Y con Cristo somos más que vencedores. Aparentemente hemos leído 10 versículos donde una bestia va a vencer, va a asesinar, se va a regocijar, va a tener los cuerpos ahí enseñándolos al mundo entero. He vencido, yo tengo más poder que Dios, va a decir en muchas ocasiones. Pero cuando llegaremos al versículo 12, todo da un vuelco, todo da un cambio, y lo que era victoria se convierte en derrota. Así es con nosotros, hermanos. Como dijo el apóstol Pablo, abatidos o derrotados, pero no destruidos. No estamos destruidos, nosotros no. Nosotros tenemos a Cristo. Y si no logramos en esta vida lo que Dios quiere que tengamos, lo lograremos en la otra. Pero lo lograremos, lo conseguiremos. Y mientras Él tendrá el castigo eterno de ser lanzado vivo, de tener el privilegio de ser lanzado vivo a las cárceles eternas, nosotros vivos estaremos toda la eternidad con Cristo, con cuerpos glorificados con nuestro Salvador. Y allí no hay lágrimas, allí no se llora, allí no se sufre, allí no se recuerdan los fallos del pasado, allí se vive con plena felicidad. Porque la felicidad que tenía Adán antes del pecado. Trabajaba, vivía, hacía, pero era feliz. Estaba completo. Así estaremos nosotros otra vez con nuestro Señor. Amén. Dios te bendiga. Este canal no está monetizado, ni los vídeos, ni nada de lo que compartimos. Es totalmente gratuito. Nuestra iglesia no recibe soporte económico exterior. Confiamos plenamente en Dios y sabemos que somos de bendición para tu vida. Solo nos sustentamos por medio de las ofrendas que recibimos en la iglesia o por estos medios. Hoy tienes la posibilidad de ser partícipe de este ministerio, ofrendando según se proponga en tu corazón. Dios ama al dador alegre y no añade carga a aquel que ofrenda, sabiendo que según uno siembra para la obra de Dios, es recompensado. Puedes enviar tu ofrenda por medio de MoneyGram o RIA a mi persona, a Daniel Amposta García, enviando siempre el comprobante. También puedes hacer la transferencia bancaria a los números que te saldrán en pantalla. O, si por lo contrario vives en España y tienes una cuenta en España, puedes enviar un Bizum o venir a visitarnos y ser bendecido en persona. Todos los datos lo vas a tener próximo en la pantalla, sabiendo que tu ayuda es necesaria para que este ministerio siga adelante predicando la sana doctrina. Además, estarás sembrando en la obra de Dios. Yo, el pastor Daniel Amposta García, te doy las gracias por tu atención y por tu ofrenda de amor. Y además, te aconsejo que no dejes de ver el próximo vídeo, que serás muy, muy, muy bendecido. Que Dios te bendiga.